No todo lo que fue enterrado está muerto. Algunas órdenes desaparecen, otras se ocultan. En este vídeo descubrirás la historia real detrás de los caballeros templarios, los rituales que estremecieron a la Iglesia, el poder que hizo temblar a los reyes y el legado oculto que, según algunos, nunca desapareció. Prepárate para un viaje profundo, oscuro y revelador, al corazón de la sociedad secreta más poderosa de la historia. ¿Quiénes eran realmente los caballeros templarios? ¿Guerreros de Dios? ¿O maestros de un poder que el mundo no estaba listo para comprender? Durante siglos, su nombre ha estado envuelto en misterio, leyenda y miedo. Se les acusó de adorar ídolos paganos, de escupir sobre la cruz, de esconder un tesoro maldito. Se decía que conocían secretos milenarios, que custodiaban el Santo Grial, que hablaban con lenguas perdidas en el tiempo. Pero detrás de las teorías y el humo de la historia, hubo hombres reales, soldados, banqueros, espías, fanáticos, visionarios. Una organización que creció de la nada hasta convertirse en una fuerza tan poderosa, que hizo temblar reinos enteros. Este es su legado. Y también su condena. Hoy nos adentraremos en los pasillos de piedra de sus fortalezas, en las cámaras selladas de sus rituales, en la mente de un poder que aún hoy, siglos después, no ha sido completamente revelado. Así que si crees conocer a los caballeros templarios, prepárate, porque esta historia no es la que te enseñaron en los libros, es la historia que alguien no quería que supieras. Jerusalén, año 1118. Las piedras de la Ciudad Santa aún están teñidas de sangre. Han pasado menos de 20 años desde que la primera cruzada arrasó sus murallas y la convirtió en bastión cristiano. El olor a incienso se mezcla con el polvo de un territorio que arde de tensiones. Peregrinos europeos llegan por cientos buscando redención y a menudo encontrando muerte a manos de bandidos, desertores y fanáticos. En medio de este caos, surge un grupo de hombres tan misterioso como audaz. 9 caballeros. 9. No una legión, no un ejército. Apenas un puñado de nobles franceses, liderados por un hombre llamado Hugues de Payens. Y sin embargo, esa pequeña hermandad estaba a punto de fundar algo que cambiaría el mundo. Su misión declarada era simple, casi modesta: proteger a los peregrinos en su camino hacia los lugares sagrados. Pero lo que nació como una patrulla piadosa pronto se convertiría en la orden militar más poderosa, temida y reverenciada del medievo. Los llamaron pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Su cuartel se estableció en el Monte del Templo, en las ruinas de lo que se creía que había sido el templo del rey bíblico. Un lugar cargado de simbolismo y de secretos. Pero no fue su espada lo que les ganó influencia, al menos no al principio. Fue el respaldo celestial. La Iglesia los bendijo. Y no cualquier bendición. En 1129, el Concilio de Troyes, con el apoyo de San Bernardo de Claraval, uno de los hombres más influyentes de su tiempo, les otorgó reconocimiento oficial. Y entonces, todo cambió. Los votos que hacían los templarios eran más estrictos que los de muchos monjes. Pobreza, castidad y obediencia. No podían poseer nada, pero la orden sí. Y vaya si lo hizo. Comenzaron a reclutar caballeros de toda Europa. Su fama creció como el fuego en un campo seco. Donaciones, tierras, castillos, privilegios. Reyes y nobles querían estar de su lado. ¿Quién no querría contar con una hermandad de guerreros sagrados que juraban su vida a Dios y que además tenían el respaldo directo del Papa? Pero había algo más, algo que muchos ignoraban o no querían ver. Desde sus primeros días, los templarios parecían moverse con una determinación más allá del fervor religioso.
Había inteligencia estratégica, coordinación impecable y, sobre todo, un profundo sentido de misión. Una misión que iba más allá de proteger peregrinos. Muchos siglos después, los historiadores aún se preguntan, ¿qué sabían aquellos primeros 9 caballeros? ¿Por qué establecieron su base precisamente sobre el templo de Salomón? ¿Acaso su verdadera búsqueda comenzó en las profundidades de esas ruinas? Las crónicas oficiales dicen poco, pero el silencio también habla. Y a veces, lo que no se dice es lo más revelador de todo. Eran monjes, pero no oraban en silencio, sino con la espada en mano. Los caballeros templarios fueron los primeros en consagrar una idea que cambiaría el concepto de guerra en la Edad Media: la milicia sacra, guerreros de Dios. Soldados que no solo peleaban por un rey, sino por el mismísimo cielo. Su guerra era sagrada, su misión eterna. Y eso los hacía temibles. Mientras otros caballeros luchaban por gloria, oro o venganza, los templarios luchaban como si cada batalla fuera un acto de fe. Y para ellos lo era. Entrar a la orden no era fácil. Había que renunciar a todo. A la familia, a las posesiones, a la vida misma. El templario no era dueño de su destino, ni de su cuerpo. Era un instrumento, un puño cerrado al servicio de Cristo. Su disciplina era legendaria. Dormían vestidos, listos para la guerra. Comían en silencio, compartiendo la mesa como monjes. Sus caballos estaban entrenados para no temer ni a las lanzas ni al fuego. Cada escuadra actuaba como una sola entidad. Una mente, un cuerpo, un propósito. En batalla formaban la primera línea. Iban delante, siempre. No retrocedían, no se rendían. Y si caían, lo hacían con la cruz roja en el pecho y el nombre de Dios en los labios. En la batalla de Montguisar, por ejemplo, un puñado de templarios acompañó al joven rey Balduino IV de Jerusalén y aplastaron a un ejército musulmán que los superaba 10-1. ¿Cómo se explica? ¿Valor? ¿Fe? ¿Locura? Los enemigos los temían. Los aliados los admiraban o los envidiaban. Porque donde los templarios luchaban, los resultados eran brutales, eran fuerza pura, hierro bendito. Y no solo eran efectivos en combate, también estaban organizados como una máquina de precisión. La orden tenía una jerarquía interna rígida. En la cúspide, el gran maestre, comandante absoluto. Luego, el senescal, su mano derecha. Los maestres provinciales en cada región europea. Y finalmente, los simples caballeros, escuderos, sargentos, capellanes y artesanos. Cada miembro tenía un rol claro. Cada acción estaba regulada por la regla del temple, un conjunto de normas más estricto que el de muchas órdenes monásticas. Desde cuántos caballos podía tener un caballero hasta cómo debía comportarse en el campo de batalla, sin gritar, sin jactancia, sin miedo. Pero detrás de esa estructura férrea se escondía algo más profundo, una devoción absoluta, casi fanática por la causa. Para los templarios morir no era un fracaso, era una victoria, un pasaje directo al cielo. Y esa idea, esa convicción ciega, era lo que los hacía imparables. Para sus seguidores eran santos con espada, para sus enemigos eran demonios vestidos de blanco. Para la historia eran algo nuevo, una idea peligrosa que combinaba la cruz con el acero. Y esa idea pronto se expandiría más allá del campo de batalla. Porque los templarios no solo sabían luchar, también sabían mandar, negociar y construir un imperio invisible. Mientras Europa dormía bajo el peso del feudalismo, una red invisible se expandía entre castillos, iglesias y campos de batalla. Era templaria. Y no tenía fronteras. Porque si bien la historia ha recordado a los caballeros templarios como guerreros,
Su verdadero poder no nació solo de la espada, nació del oro, del control, de la inteligencia económica. En apenas un siglo, la Orden se convirtió en uno de los primeros sistemas bancarios internacionales de la historia. Sí, mucho antes de que existieran los bancos modernos, los templarios ya ofrecían servicios de custodia de dinero, préstamos, transferencias entre ciudades lejanas y administración de fortunas reales. Imagina esto. Un peregrino francés, viajando a Tierra Santa, entregaba su oro a los templarios en París. Allí, recibía una carta sellada. Días o semanas después, podía reclamar el equivalente en Jerusalén, sin haber cargado una sola moneda durante todo el trayecto. Ese sistema, ingenioso, seguro y revolucionario, atrajo la confianza de reyes, papas y nobles. No porque fueran santos, sino porque eran eficientes, inquebrantables, de palabra. Pronto, la Orden Templaria acumuló propiedades por toda Europa. Más de 9.000 encomiendas y castillos en Francia, Inglaterra, Castilla, Portugal, Escocia, Italia y Alemania. Molinos, granjas, puertos, mercados. Redes comerciales que fluían desde el Mediterráneo hasta el Mar del Norte. Tesoros almacenados en bóvedas talladas en piedra, vigiladas día y noche. Los templarios no solo eran ricos, eran los acreedores del continente. Y eso era peligroso. Felipe IV de Francia, por ejemplo, les debía una fortuna. Los papas contaban con su logística para financiar cruzadas. Los nobles los temían, pero los necesitaban. En teoría, la Orden no respondía ante ningún rey, solo ante el Papa. Pero en la práctica, eran un Estado dentro del Estado, un imperio sin corona, sin territorio propio, pero con poder sobre todos. Incluso tenían flota propia, naves que partían desde puertos templarios, comerciando especias, armas y reliquias. Y también secretos. Porque donde hay riqueza, hay información. Y donde hay información, hay control. No se trataba solo de dinero. Era una arquitectura de poder silencioso, que se extendía con precisión quirúrgica. La Orden sabía exactamente dónde invertir, a quién apoyar, qué tierras comprar y a quién vigilar. En el tablero de la política medieval, los templarios no eran peones, eran jugadores. Y eso los convirtió en una amenaza, no por lo que hacían, sino por lo que eran capaces de hacer. Un ejército devoto, bien armado, entrenado, con inteligencia financiera y alcance continental. Un actor independiente. Una anomalía en un mundo regido por monarquías inseguras y clérigos corruptibles. Era cuestión de tiempo. El equilibrio se rompería, y cuando lo hiciera, sería brutal. Las puertas se cerraban, la luz se apagaba. Solo el susurro de un juramento rompía el silencio de piedra. Era el comienzo de un rito templario. Los caballeros templarios no eran simplemente soldados ni banqueros. Eran una orden sagrada, con reglas propias, códigos internos y rituales envueltos en secreto. Durante siglos, su iniciación ha sido objeto de especulación, miedo y leyenda. ¿Qué ocurría realmente cuando un nuevo caballero cruzaba el umbral de la capilla templaria? Sabemos que la ceremonia se realizaba de noche. Sabemos que era solemne, cargada de símbolos. Y sabemos que los que entraban cambiaban para siempre. El iniciado debía arrodillarse, jurar pobreza, castidad y obediencia, renunciar a su vida anterior y entregar su alma a Dios y a la Orden. Recibía su manto blanco, símbolo de pureza, y la cruz roja bordada sobre el corazón. Pero había más. Algunos testigos posteriores hablaron de rituales inquietantes.
escupir sobre la cruz, apagar velas, besar al hermano en la boca o el ombligo, negar a Cristo como parte de una prueba de fe absoluta. ¿Realidad? ¿Calumnia? ¿Símbolos malinterpretados? Lo cierto es que estas acusaciones aparecerían siglos después, justo cuando el poder templario comenzaba a molestar a ciertos reyes. Pero sembraron la duda. Y donde hay duda, hay misterio. Los templarios también usaban símbolos. Muchos. La más icónica, la cruz patada. Una cruz de brazos anchos y rectos, pintada en rojo sobre sus capas. Pero también la imagen de dos caballeros montando el mismo caballo. ¿Qué representaba? ¿Pobreza, humildad o una hermandad secreta? ¿Una dualidad? ¿Una clave esotérica? En sus iglesias, construidas a menudo con planta circular imitando el Santo Sepulcro de Jerusalén, aparecen motivos geométricos, estrellas de 8 puntas, cruces ocultas. Cada piedra parecía hablar un lenguaje secreto. Y luego están los rumores de conocimientos ocultos. Se decía que los templarios descubrieron textos antiguos en las ruinas del Templo de Salomón. Mapas, artefactos, reliquias prohibidas. ¿La lanza del destino? ¿El Santo Grial? ¿Documentos perdidos del cristianismo primitivo? Nunca se ha probado nada. Pero las leyendas persisten. Y donde hay leyenda, nace la fascinación. Porque los templarios no solo inspiraban por lo que hacían, sino por lo que ocultaban. El hermetismo templario, su negativa a revelar detalles, su autonomía frente a los reyes y hasta al Papa, alimentó una percepción peligrosa. No eran simples monjes, no eran simples soldados, eran guardianes de algo más. Y si realmente protegían secretos. Entonces, su destrucción no fue solo por ambición. Fue para borrar algo que no debía salir a la luz. París, viernes. 13 de octubre del año 1307. Antes del amanecer, las órdenes partieron en silencio. Cientos de caballeros fueron arrestados en simultáneo, como piezas de un tablero barridas de golpe. Sus cargos: herejía, idolatría, sodomía, escupir la cruz, adorar a un dios pagano llamado Baphomet. Pero la verdadera causa era más oscura. El hombre detrás de la caída templaria no fue un infiel, ni un papa, ni una traición desde dentro. Fue un rey. Felipe IV de Francia. Lo llamaban Felipe el Hermoso, pero la historia lo recordaría por algo más que su rostro. Su ambición era tan infinita como sus deudas. Felipe debía fortunas a los templarios. Había visto cómo su influencia crecía, cómo sus castillos resguardaban más tesoros que sus propias arcas, cómo el pueblo confiaba en ellos más que en la corona. Y lo peor, no podía controlarlos. La orden respondía solo al Papa. Pero justo entonces, el trono papal se tambaleó. Felipe ya había humillado a un papa anterior, Bonifacio VIII, al que arrestó y golpeó hasta su muerte. El nuevo pontífice, Clemente V, fue una elección conveniente. Francés, débil, manipulable, y el escenario estaba listo. Felipe urdió una conspiración digna de las sombras. Reunió testigos, fabricó pruebas, presionó al Papa y lanzó el golpe. Coordinado, brutal, sin aviso. La detención masiva fue un acto sin precedentes. La red templaria cayó como si todo hubiera sido anticipado. Pero no por traición interna, sino por traición desde arriba. Los templarios no se defendieron. Juraban obediencia, y habían jurado no levantar armas contra cristianos. Así que fueron llevados como corderos al matadero. Lo que siguió fue una campaña de tortura y terror. Caballeros encadenados, uñas arrancadas, huesos fracturados. El cuerpo del temple se quebraba bajo el peso del hierro y el fuego.
Y, bajo tortura, las confesiones llovieron. Sí, adorábamos ídolos. Sí, escupimos la cruz. Sí, renegamos de Cristo. Confesiones obtenidas entre gritos y sangre. Pero eso bastó. Felipe se apoderó de sus bienes en Francia, ordenó purgas en otras regiones y obligó al Papa a disolver la orden. Clemente V lo hizo, a regañadientes. 1312. El Temple fue oficialmente disuelto, después de casi 2 siglos de existencia. Borrado de los mapas, pero no del corazón del pueblo. La caída fue tan repentina, tan orquestada, que muchos no lo creyeron. ¿Cómo pudo una orden tan poderosa caer en días? ¿Cómo tantos hombres rectos confesarían herejías? Si no era por tortura. Otros vieron algo más. Una limpieza. Un silencio impuesto. Una ejecución política. Porque destruir al Temple no solo fue robarle riquezas. Fue silenciar su voz, borrar su historia. Y quizás ocultar algo que sabían. Algo que no debía sobrevivir. Pero no todo fue quemado. Algunos templarios escaparon, con cofres, con reliquias, con documentos. La llama del Temple parecía apagada. Pero debajo de las cenizas aún ardía algo. 14 de marzo de 1314. Isla del Sena. Sobre una tarima de madera, frente a las aguas frías del río y la mirada helada del rey, Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, estaba a punto de pronunciar sus últimas palabras. Había soportado 7 años de prisión, 7 años de interrogatorios, aislamiento, humillación. Había confesado y luego retractado. Y ahora iba a morir. Lo acompañaba Geoffroy de Charnay, otro alto dignatario de la orden. Ambos estaban atados a estacas. Ambos sabían que no había retorno. Pero en lugar de suplicar, hablaron. De Molay, con voz temblorosa pero firme, negó todas las acusaciones. Afirmó que la orden era inocente y, lo más impactante, llamó al Papa y al Rey ante el juicio de Dios. Una maldición, una profecía, una promesa. Antes de 1 año, dijo, los convocaré ante el tribunal divino. Luego, el fuego fue encendido. Las llamas crecieron lentamente, trepando como serpientes. Los testigos dicen que no gritó, que mantuvo la mirada en el cielo, que murió como vivió, como un caballero. Pocos meses después, Clemente V murió, víctima de una enfermedad repentina. Y luego, Felipe IV cayó muerto tras una cacería. ¿Casualidad? ¿Justicia divina? ¿Leyenda construida a posteriori? Para el pueblo, fue la confirmación de que algo sagrado había sido profanado, de que los templarios no eran los herejes, sino los traicionados. Pero lo más inquietante no fue su muerte. Fue el vacío que dejaron. La orden había desaparecido. Sus bienes, dispersos entre nobles, reyes y otras órdenes. Su archivo, perdido. Su símbolo, silenciado. Y sin embargo, la historia no terminó ahí. Porque en los años siguientes, rumores comenzaron a circular, de que parte del tesoro templario nunca fue hallado, de que algunos templarios escaparon al norte, cruzaron mares, fundaron nuevas sociedades, de que la llama del Temple no se extinguió, sino que se transformó. Y así, con un último resplandor de fuego, nacía el mito eterno de los caballeros templarios. Cuando el último caballero fue consumido por las llamas, no murió una orden. Nació un enigma. Porque, aunque el Temple fue oficialmente disuelto, su sombra siguió moviéndose entre las rendijas de la historia. Silenciosa, persistente, más viva que nunca en el imaginario colectivo.
Se decía que algunos templarios escaparon la redada, disfrazados de campesinos, monjes o mercaderes. Otros que navegaron hacia Escocia, un reino excomulgado en ese entonces, donde el Papa no tenía poder. Allí, bajo la protección de clanes rebeldes, habrían encontrado refugio y quizás resurgido en otra forma. Una de las teorías más fascinantes sostiene que esos templarios se integraron en gremios de constructores, dando origen o influencia a una organización que siglos más tarde sería conocida como la masonería. Sí, la misma que muchos asocian con símbolos secretos, conocimiento ancestral y redes de poder invisibles. ¿Pruebas? Escasas, difusas. Pero los símbolos persisten. El compás y la escuadra, la estrella de 8 puntas, la cruz templaria. Todos ellos sobreviven como ecos de un lenguaje perdido. Y luego está el tesoro templario. Ni el oro, ni las reliquias, ni los supuestos documentos sagrados fueron hallados por los hombres del rey. Ni una moneda, ni un mapa. ¿Fueron escondidos antes de la redada? ¿Zarpó una flota templaria con destino desconocido? ¿Existe aún un escondite sagrado esperando ser descubierto? Estas preguntas alimentaron siglos de especulación. Auténticos buscadores de tesoros, aventureros y arqueólogos han dedicado sus vidas a encontrar el rastro perdido del Temple, en cuevas secretas de Portugal, en criptas selladas bajo iglesias de Castilla, en las costas de Canadá y en las cámaras ocultas de Jerusalén. Hasta hoy, nadie ha hallado el tesoro. Y sin embargo, todos lo siguen buscando, porque en realidad, más que oro, lo que se busca es algo más profundo. Una verdad oculta, un legado perdido, una historia que fue enterrada, pero se niega a morir. Hay historias que no se apagan, aunque las hogueras se enfríen, aunque los nombres se borren, aunque los muros se derrumben. Algunas historias siguen ardiendo en la memoria del mundo. La de los caballeros templarios es una de ellas. Fueron fundados con una misión clara: proteger a los peregrinos de Tierra Santa. Pero lo que construyeron fue mucho más que un ejército. Fue un sistema de poder, de creencias, de símbolos. Una red que abarcó continentes, ideologías, siglos. Cayeron no por debilidad, sino por exceso de fuerza. Por ser demasiado poderosos, demasiado independientes, demasiado enigmáticos para el gusto de los reyes. Y aunque fueron perseguidos, traicionados, quemados, no fueron olvidados. Su historia sigue viva porque toca algo esencial en nosotros. Una nostalgia por la verdad perdida. Una fascinación por lo oculto. Una sed de trascendencia en un mundo que olvida rápido. Los templarios, en su esencia, encarnan la tensión eterna entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo divino, entre el deber y la fe, entre el hombre y el mito. Hoy, su símbolo adorna camisetas, portadas de libros, logos de videojuegos. Pero más allá de lo superficial, siguen siendo un espejo de lo que podemos llegar a ser cuando creemos en algo más grande que nosotros, cuando asumimos un compromiso que nos supera, cuando caminamos con espada en mano y fe en el corazón. Tal vez eso es lo que más temían sus enemigos, no su riqueza, no sus tierras, sino su ideología invencible, la idea de que un pequeño grupo de hombres, bajo un mismo juramento, podía cambiar el mundo. Y lo hicieron. Porque no importa cuántos siglos pasen, cuántos libros se cierren, cuántos castillos se derrumben. Mientras haya quienes pregunten, recuerden y busquen. La llama templaria seguirá encendida. ¿Y tú, que has escuchado su historia, te atreverás a mirar más allá del mito? ¿Te atreverás a cargar la antorcha, aunque el fuego queme? Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video,
que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.